Listo, ya estamos. Entonces vamos a dar comienzo a la plenaria número 4 del Congreso, cuyo título es Poéticas del Silencio en la literatura colonial americana. Listo, ya estamos. Entonces vamos a dar comienzo a la plenaria número 4 del... Perfecto, ya está. Bueno, la plenaria va a estar a cargo de Valeria Añón y para mí es un gusto presentar a Valeria. En primer lugar, agradezco a la Junta Directiva de AISO que me dio esta oportunidad y es un gusto para mí presentar a Valeria porque Valeria es una compañera de la casa, es doctora en letras por esta universidad, además es investigadora principal del CONICET, es profesora titular de literatura latinoamericana en esta facultad. Valeria es una especialista en literatura latinoamericana colonial, en particular en literatura mexicana, novohispana y andina de los siglos XVI y XVII, y sus investigaciones se refieren a crónicas de la conquista de México y del Perú, a revisiones comparativas de crónicas novohispanas y andinas, y al análisis del archivo colonial latinoamericano. Asimismo, ha desarrollado un extenso trabajo teórico crítico en el cruce entre estudios culturales y estudios coloniales y en la revisión crítica de teorías postcoloniales y decoloniales en América Latina y en el sur global. Entre sus publicaciones se encuentran 500 años de la conquista de México, resistencias y apropiaciones, publicada en 2022 por Claxo, que es un trabajo que compila diversas aproximaciones a la conmemoración de la conquista de México de 1521 y sus revisiones. También escribió La palabra despierta, tramas de la identidad y usos del pasado en Crónicas de la conquista de México, en donde analiza las dimensiones de la identidad, la violencia y la espacialidad en crónicas de tradición occidental e indígena de los siglos XVI y XVII. Se destaca asimismo su labor como editora de crónicas coloniales. Entre sus trabajos se encuentran la edición anotada del Compendio Histórico de los Reyes de Texcoco, junto a Clementina Babcock, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en 2023, y La Conquista de México, el libro 12 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, y la segunda carta de relación y otros textos de Hernán Cortés. En la actualidad prepara el volumen titulado El libro de los silencios, en el cual, a partir de figuras del silencio y de la secrecía, analiza el funcionamiento del archivo novohispano temprano. Acá es la biografía y la bibliografía de Valeria. A mí lo que me gustaría decir brevemente es que si en algún momento se escribiera, que no se va a hacer, una historiografía de la crítica de estos años, de este lugar, con Valeria compartiríamos una generación, ¿no? Si esa historiografía se dividiera por generaciones, compartiríamos una generación, más allá de que no compartimos el objeto de estudio, porque tenemos como una trayectoria un poco similar. Las dos estuvimos, aprendimos de maestras que fueron y son referentes en el campo nacional y en el campo internacional. Valeria se formó con una querida profesora de la casa, que fue Susana Zanetti. Y por otro lado también tenemos como un otro tronco común, que es la cercanía que tuvimos en nuestros primeros momentos con Ana María Barrenechea, que era la directora del Instituto de Filología. Y entonces es como que de alguna manera nosotras nos formamos en la filología un poco más dura, o todo lo dura que puede ser esa filología aquí en esta academia, y después derivamos, ¿no?, hacia lugares más amplios, que podemos discutir o no si son o no filología, ya lo discutimos y bueno, no sé, voy a seguir discutiendo. Y tenemos también unas trayectorias investigativas bastante similares, que también están, digo, que cuentan con este plus, que es que estamos a merced de los contextos que nos van tocando, ¿no?, que son como una especie de sube y baja constante, y en eso también se aprende, ¿no?, en eso también se aprende a investigar. Y por eso también me pareció fundamental que una voz de nuestra academia estuviera presente en este congreso. Valeria arranca algunos de sus trabajos diciendo que ella se hace una serie de preguntas epistemológicas y metodológicas
acerca de la denominada escritura colonial, pero me pongo los anteojos porque la tengo que leer. Y esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué nos dice acerca de la labor crítica del archivo colonial temprano? ¿Qué tipo de estremecimiento es posible leer en sus bordes? ¿Cuál es el tipo de estremecimiento que es posible transmitir a través de la lectura crítica, en el diálogo y en la enseñanza? Bueno, yo creo que la trayectoria de investigación de Valeria es la búsqueda de las respuestas a esas preguntas, y bueno, espero que hoy pueda compartir algunas de esas respuestas con todos nosotros. Muchas gracias por estar. A ver, ¿ahí va bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, Florencia, por tan hermosa presentación y por recordar además nuestros inicios con Anita. Para mí es un honor enorme haber sido convocada a este evento con colegas, también con amigos tan valiosos. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a AISO, a la comisión organizadora, a Florencia, a Noelia, a Patricia, a Jimena, a Clea y a Julia, y en especial también a la comisión de honor, muchas de las cuales fueron también mis maestras en el grado y en el posgrado y están aquí. Para mí es un placer enorme y también me llena de algo de nervios y un poco de un gran compromiso traer lo que les voy a presentar hoy. También quiero señalar y reconocer lo que implica hacer un congreso de esta naturaleza en Buenos Aires, en este contexto y en esta universidad. Es realmente una patriada, digamos, es un poco de magia también, es muchísimo esfuerzo y la verdad que está saliendo fabulosamente bien. Así que felicitaciones, chicas, y muchas gracias. Bueno, el tema de los silencios fue profusamente analizado, como todos saben, por la crítica para el Siglo de Oro. No obstante, no tuvo la misma pregnancia ni el mismo desarrollo en los estudios coloniales americanos, o bien, cuando aparece, lo hace meramente en términos temáticos. Lo que presento aquí tiene en cuenta, pero también desplaza y amplía el análisis de este modo del silencio y constituye un recorrido por algunas ideas que he ido plasmando en el volumen que refería Florencia, el libro de los silencios, a partir de un archivo que se extiende entre los siglos XVI y XVII, en particular en México y la Nueva España. Comienzo entonces. En su bello relato El silencio de las sirenas, Kafka relee la figura de Ulises, su desafío, su alegre inocencia, al aplicarle un giro crucial a esta historia y narrar la ubicua seducción del silencio significante. Cito: en efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Fin de cita. Más que el canto tan afamado, el arma de atracción es esa suerte de silencio ensordecedor que también afirma un pacto entre sirenas y Ulises. En efecto, hacia el final del relato, el narrador destaca, cito: se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su foro interno. Tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo. La breve y poderosa escena exhibe numerosos vericuetos, la interdependencia y alternancia entre silencio y canto, entre lenguaje y silencio, la existencia de un pacto soterrado que admite la farsa y la impostura, la dimensión múltiple del silencio en este relato: pose, engaño, atracción, guiño, escudo, simulacro, herida. Entonces, ¿qué es el silencio? ¿Qué comunica? ¿Por qué pensarlo? El silencio presenta numerosas aristas. Puede ser pensado como silenciamiento, es decir, como los distintos modos en que se impide hablar al otro o que no se lo escucha. El silencio también es una de las fronteras del acto de habla.
silenciamiento a sí mismo en relación con lo que no se dice, se calla, se oculta o se sugiere apenas, esperando que el lector o el oyente articulen sus sentidos, pero también operando sobre la idea de que el silencio mismo no puede ser escuchado en su radical sentido último. El silencio también es, por supuesto, condición necesaria de todo lenguaje, de toda significación. Sin el silencio que escande las palabras, que le confiere textura a los sonidos, estos serían tan solo un continuum sintagmático, sin propósito y sin fin. El silencio también es la condición de posibilidad de todo lenguaje y de todo intento de comunicación. En otra dimensión, el silencio es el que abre paso a todos los sentidos, a todas las inferencias posibles. Allí donde nada se ha dicho, todo puede ser dicho, deducido, imaginado. Quizá porque el ser humano es un sujeto significante, allí donde hay silencio se revela en toda su opaca luminosidad la necesidad de exorcizarlo. Claro que el silencio también puede ser la señal del fin, cuando todo ya ha sido dicho, cuando ya no quedan más impulsos, herramientas, esfuerzos, el callar constituye la certeza de algo que se termina. Pero el silencio también es una forma y adquiere distintas figuras en la lengua literaria, incluso en aquellas que constituyen el corazón del lenguaje, metáfora y metonimia. Es el silencio el que las configura como tales y permite su significación. Pero el silencio solo es posible si se lo concibe en su dimensión afectiva, entendida en su doble valencia. Afectar, por un lado, poner en escena los afectos, por otro. Si desde una perspectiva clásica el discurso busca mover, conmover, ganar al público, lector u oyente, es solo quien comprende la potencia significante del silencio quien logrará ese objetivo. Entendido como pausa que incita la espera y la imaginación, concebido como ritmo de una respiración que también se transmite al trazo escriturario, este silencio performativo constituye la esencia de todo acto de habla, en la medida en que posibilita y propicia la recepción y la escucha. En la dimensión complementaria de lo afectivo, entendido como representación de la emocionalidad, el silencio funciona subrayando el patos de todo discurso, muy especialmente en el discurso bélico que funda el Archivo Americano. Se organiza así un discurso afectivo de la violencia, en el que la narración del relato de la guerra se alimenta especialmente de la contraposición entre escenas bélicas y lo que subyace a ellas, porque no puede ser dicho o porque no puede ser aprendido en su radical violencia. Lo inenarrable se anuda con el trauma que toda violencia produce y que la experiencia de conquista magnifica por su extensión y persistencia. Esta presentación recorre apenas algunos de estos silencios y sus formas. Busca develar la manera en que los silencios constituyeron el origen del Archivo Americano, entre el ocultamiento, la elipsis y la asemia, o en los pliegues de una hiperbólica verborragia que oculta en su desmesura aquello que se calla. Busca también dar cuenta de las reverberancias y resonancias de este silencio en algunos de nuestros más insignes letrados criollos. Me interesa recorrer estos silencios fundantes porque entiendo que dan forma a la trama del discurso americano. Una vez que lo constituyen como tal, dicho discurso solo puede replicar esas formas, o bien se configura intentando rebatirla. Para mostrar este funcionamiento me detendré en algunas escenas del archivo colonial mexicano de los siglos XVI y XVII, en especial aquellas que dan cuenta de la conquista de México y de la incipiente conformación de una sociedad colonial. Se trata de escenas que no excluyen textos canónicos, pero que los entrelazan con voces autóctonas, menos transitadas por la crítica en su carácter literario y formal. Bien. En una misiva que Hernán Cortés envía a su padre, Martín Cortés, en 1527, se presenta una breve viñeta que ha pasado algo desapercibida en los estudios cortesianos. Aquí en mi casa se ha criado un tigre desde muy pequeño y ha salido el más hermoso animal que jamás se ha visto, porque además de ser muy lindo, es muy manso y andaba suelto por casa y comía a la mesa de lo que le daban, y por ser tal,
me pareció que podría ir en el navío muy seguro y escaparía de cuantos se han muerto. Suplico a vuestra merced, cede a su majestad, que de verdad es pieza para dar. Un tigre, bello, dócil, civilizado, es enviado como regalo al rey. La escena recuerda el majestuoso zoológico de Moctezuma y los relatos de viaje, y acerca la figura de Cortés a la de otros monarcas europeos y americanos. Asimismo, el tigre es muestra de las peculiares bellezas americanas, tan peligrosas como domesticables, y exhibición del poderío del marqués. En esta viñeta, la alegoría respecto del espacio americano y el vínculo con la corona es clara, y lo es más aún porque se presenta en uno de los bordes del archivo cortesiano. Estas cartas desperdigadas y editadas de modo discontinuo, que sin embargo muestran otros Cortés, así como otras inflexiones de su escritura que exhiben sus contradicciones. El Tigre de Cortés sugiere el funcionamiento del archivo cortesiano y todo lo que aún falta en términos de miradas críticas para comprenderlo, interrogarlo e interpretarlo. Pero el Tigre de Cortés también exhibe metonímicamente el tipo de vínculo escriturario, variable, sincopado, que se establece entre el capitán y el rey a lo largo de la conquista y colonización. Este vínculo organiza toda la escritura cortesiana, sus ambivalencias, sus cambios, y nos permite pensar las diferentes dimensiones de los silencios de Cortés. En primer término, los silencios en torno a sus condiciones de escritura, dado que no contamos con los originales de estas cartas, dependemos de las referencias metatextuales que éstas ofrezcan. A diferencia de las versiones posteriores de Bernal Díaz del Castillo o de Francisco López de Gómara, estas epístolas son esquivas respecto de su situación de enunciación. Apenas remiten rápidamente a la pérdida de papeles durante la noche triste, cuando las huestes españolas y sus aliados escapan de México Tenochtitlan, perseguidos por los mexicas, y al hiato que esto produciría en la pormenorizada escritura. En cualquier caso, se elide la mediación del amanuense, escriba o secretario, así como la mediación de múltiples borradores y apuntes. A ello se suma el olvido de la mediación de la traducción, que hace posible el avance y la victoria, y de su intérprete fundamental, Malintzin, Malinche, que apenas una vez, en la quinta carta, El viaje del fracaso, aparece inscrita con su nombre propio cristiano, Marina. Este silencio respecto de la situación de enunciación tiene su correlato con los procedimientos de silenciamiento, ocultamiento y secrecía que se verifican en torno a las escenas más polémicas y crueles de la conquista, las matanzas. Ya sea que se trate de la matanza de Cholula o la matanza del Templo Mayor en la segunda carta, o de las matanzas propias y de los aliados durante el sitio de Tenochtitlan, narradas en la tercera carta, o del asesinato de Cuauhtémoc y otros principales durante el viaje a las Cibueras, que tuvo lugar entre 1524 y 1526, de manera constante, el narrador de las cartas de relación y de sus textos anexos evide, oculta o atempera los hechos, así como su propia responsabilidad, acudiendo incluso a veces a una primera persona del plural, muy poco frecuente en estas epístolas. Ahora bien, más allá de lo temático, la pregunta literaria se impone. ¿Cuáles son las formas de estos silencios? Si cada texto puede caracterizarse de acuerdo con una serie de figuras retóricas que lo hacen funcionar y le dan sentido, la escritura cortesiana se organiza en torno a la metonimia y la elipsis, que le aseguran el control de la materia narrada y la autofiguración de un capitán en absoluto dominio de los acontecimientos. Si bien la elipsis es característica de todo discurso, en la poderosa maquinaria narrativa que es la escritura cortesiana, constituye uno de sus tonos principales. Configura el ethos de este narrador, que a partir del uso insistente de la edición, la reticencia y de la recurrencia a los tópicos de lo inefable y lo inenarrable, consigue connotar la maravilla al tiempo que asegura, por medio de esta escritura controlada, estar en condiciones materiales de poseerla.
Este uso específico de la elipsis como modo del silencio se complementa con la figura que a mi juicio define la escritura cortesiana como texto fundador de un relato sobre la conquista de México y que perdura como marca discursiva en crónicas de tradición occidental posteriores, la metonimia. Caracterizada por el desplazamiento y la contigüidad entre elementos, la metonimia confiere cohesión al discurso al tiempo que connota una relación de presencialidad con su objeto. Entre los múltiples modos de la metonimia es la sinécdoque la más recurrida en esta escritura, asegurando así una economía narrativa que produce en el lector un efecto de realidad por contigüidad y señalamiento con el objeto. Más aún, la sinécdoque se funda en lo que sugiere, elidiéndolo. De allí que la textura de la escritura cortesiana pueda definirse de acuerdo con esta elegante forma del silencio. Más allá de los silencios semánticos y formales ejemplificados en la escritura cortesiana, pero que pueden analizarse con el mismo nivel de densidad en la totalidad del archivo colonial temprano de tradición occidental, se verifica una dimensión fundamental en la que el silencio se constituye como modo de la representación de lo indecible. Se trata de la escena traumática, del relato del film. Para dar cuenta de ello, selecciono imágenes contrapuestas que son, a mi juicio, paradigmáticas. Los relatos de los testigos tlatelolcas que ofrecen en torno a la década de 1530 a Fray Bernardino de Sahagún, recopilados, transcritos y traducidos luego en su libro 12 del Códice Florentino, y el recuerdo que el soldado Bernal Díaz del Castillo ofrece de la caída en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Cito: «Y se vino a aparecer una como grande llama. Cuando anocheció llovía, era cual rocío la lluvia. En este tiempo se mostró aquel fuego. Se dejó ver, apareció cual si viniera del cielo. Era como un remolino, se movía haciendo giros, andaba haciendo espirales. Iba como echando chispas, cual si restallaran brasas. Unas grandes, otras chicas, otras como leve chispa. Como si un tubo de metal estuviera en fuego, muchos ruidos hacía, retumbaba, chisporroteaba. Rodeó la muralla cercana al agua y el Coyonacasco fue a parar. Desde allí fue a medio del lago, allí fue a terminar. Nadie hizo alarde de miedo, nadie chistó una palabra». Este testimonio, editado, traducido, traspolado, consigue mantener, a pesar de las múltiples mediaciones, la respiración y la prosodia de una oralidad autóctona que ha atesorado y transmitido estas imágenes. Dicha prosodia se percibe en el juego tensionado entre la reiteración y la variación, en la persistencia caleidoscópica de imágenes de llamas, fuego, brasa, chispas en movimiento, que presentifican en el lector la señal funesta que indica el fin. La escena está enmarcada en una ciudad devastada luego de un sitio de más de 90 días, una urbe ruinosa, hedionda, cubierta de cadáveres que ciegan los canales y pudren sus otrora majestuosas aguas, habitada por una superviviente población inmóvil que se asoma a las azoteas para contemplar el apresamiento del último Tlatoani, Cuauhtémoc. Ese fin llega por medio de imágenes visuales y auditivas de una potencia espeluznante por su reiteración y variación, y que contrastan con la inmovilidad de los habitantes de Tenochtitlan. Nadie hizo alarde de miedo, nadie chistó una palabra. Recordemos que en el mundo náhuatl, la quietud y la sociedad, son indicios de la muerte. El fin de la ciudad y de sus habitantes se significa aquí con un silencio atronador por la manera en que cubre toda la escena y por sus asociaciones con lo mortuorio. Este tipo de imágenes resuena y se vuelve proliferante en uno de los textos autóctonos más conocidos de la conquista, titulado Los últimos días del sitio de Tenochtitlan, traducido y editado por Ángel María Garibay y recopilado por Miguel León Portilla en su popular Visión de los Vencidos. Y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida su soledad. Traducido y traspolado de la oralidad a la escritura, del canto cuicatl náhuatl a la forma poética occidental, del náhuatl del siglo XVI al castellano mexicano del siglo XX, este lamento por la derrota retoma, hace reverberar y amplifica los tempranos testimonios que referí antes. En primer término, la enunciación a partir de un nosotros que experimentó y rememora. La alternancia entre temporalidades que remiten a la lectura y reelaboración de las imágenes de un códice. El uso del difracismo, característico de la lengua poética náhuatl, que multiplica las connotaciones y le otorga un vaivén rítmico al canto verso. También el uso del detalle, dardos rotos, cabellos esparcidos, sesos en las paredes, para connotar la guerra perdida y el cuerpo muerto, la transformación del azul de las aguas que daban vida a Tenochtitlan en un rojo salobre, imagen visual y gustativa que convoca en el lector sentidos no previstos, apelando a una recepción afectiva. La alternancia presente-pasado abre paso a la metáfora de la red de agujeros, y la imagen críptica que reúne los escudos, que en los glifos náhuatl indican metonímicamente la guerra, nos permite atisbar también la ininteligibilidad de ciertas referencias y escenas, una vez que la sociedad que las sostenía se fue transformando en los vericuetos de la experiencia postconquista. Si, como señala el poeta mexicano José Emilio Pacheco, tú, como todos, eres lo que ocultas, este canto, poema, escatima mucho más de lo que ofrece. Nos permite apenas atisbar los resabios de una memoria rota que, sin embargo, se niega a desaparecer por completo. Así, metáfora y metonimia, proveniente de los usos náhuatl de la palabra poética, exhiben y ocultan a un tiempo. Sugieren apenas con fuerte vocación performativa. Recordemos que el origen de estos versos son cantos que se representaban públicamente acompañados de música y danza, buscando conmover al receptor a partir de la potencia connotativa de lo herido. Quizás sea la imagen de la red de agujeros, tan pregnante que resuena en numerosas lecturas poéticas en el siglo XX, como las de Pacheco o Cardenal, por ejemplo, la que mejor pinta esta alternancia entre decir y callar, testimoniar y sugerir, consciente siempre, este enunciador plural, cuya referencia desconocemos, de los límites ciertos de la palabra náhuatl frente al interrogatorio, plagado de sospechas, de los frailes, que la hacen pervivir al tiempo que la transforman y la interpolan. Se trata, en cierto sentido, de una palabra que negocia su supervivencia entre lo que dice y lo que calla, entre el lamento y la secrecía. En otra de sus dimensiones, este modo oblicuo del silencio constituye también un modo de lo inenarrable y lo innarrado, no por decoro, sino por imposibilidad del decir. Este silencio representa, conjeturo, la profunda indecibilidad de una derrota que constituye la pérdida de todo lo conocido hasta el momento, la inimaginable rendición de la ciudad más majestuosa del continente. El silencio indica, a posteriori, cuando estos hechos se rememoran, el hiato que el trauma de la conquista deja en el lenguaje, marca que lo esconde y lo suprime, señal de lo inconcebible y, sin embargo, cierto. Veamos ahora la versión que de la misma escena ofrece el otrora soldado Bernal Díaz del Castillo, vecino, encomendero, conquistador viejo, cuando encara la progresiva escritura de su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tienen el fragmento completo en la diapositiva, yo voy a leer solamente una parte para que suene como la prosodia de la cita, ¿no? Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde y hasta medianoche mucho más aguas que otras veces. Y desde que se hubo preso Guatemus, quedaron tan sordos todos los soldados
como si de antes estuviera un hombre encima de un campanario y tañese muchas campanas, y en aquel instante que las tañían, cesasen de tañer. Y de esta manera, de noche y de día, teníamos el mayor ruido, que no nos oíamos los unos a los otros, y después de preso el Guatemus, cesaron las voces y todo el ruido, y por esta causa he dicho, como si de antes estuviéramos en campanario. Organiza la voz del soldado el discurso bélico, sostenido a partir de una profusión de imágenes sonoras que en su reiteración operan subrayando por contraste el silencio del fin. Se trata del oxímoron de un silencio ensordecedor que cifra en la antinomia su potencia significante. Los gritos de los guerreros, el ruido constante que no reconoce noches ni días, torciendo la percepción de la temporalidad, organizan la escena de una batalla sin rendición posible. Por analogía, esta gritería tronadora remite a la imagen de múltiples campanarios retumbando sin cesar, desacompasados. El tropo que organiza esta escena es la evidencia, que consiste en poner todo delante de los ojos del lector para producir un efecto de realidad que subraye la veracidad de lo narrado. Frente a la poderosa metáfora visual de la llama y del agujero contenida en el discurso náhuatl, la analogía del soldado que se presentifica en un nosotros aturdido por el silencio del fin. Lo innarrado y lo inenarrable están conformados en esta escena por los cuerpos muertos o padecientes, las aguas hediondas, los olores nauseabundos que en otros momentos del texto habían anticipado la derrota mexica, tenochca y tlatelolca. No obstante, cuando se trata de contar la caída, se elige el silencio que representa el sigma, la profunda crisis que dará origen a algo nuevo, completamente desconocido hasta entonces y quizá inimaginable aún en el presente de la escritura del soldado. Estamos aquí ante una escena de silenciamiento de la violencia intransferible de esta guerra, también ante una operación discursiva que cifra en la imagen inextinguible del silencio su posibilidad de perduración. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Estoy leyendo muy rápido? Esta red de agujeros que pintaban los testimoniantes indígenas y que reverbera en la historia bernaldiana, continúa tejiéndose a través del siglo XVI y adquiere nuevos contornos en los relatos, informaciones, relaciones geográficas, crónicas, historias de los cronistas novohispanos de tradición indígena. Se trata de una inflexión del archivo americano que tiene sus mayores representantes en la Nueva España y en los Andes, y que se extiende, según la clasificación de Martin Bienhard, entre 1570 y 1640 aproximadamente. Entre ellos se cuentan los textos de Tito Cusi Yupanqui, Santa Cruz Pachacuti-Yamqui, Huamampo Malayala, el Inca Garcilaso de la Vega en los Andes, y de Hernando Alvarado Tezosomoc, Cristóbal del Castillo, Domingo de San Antón, Muñoz Chimalpaín, Diego Muñoz Camargo, Fernando de Álvarez y Xochitl, entre otros, en la Nueva España. Por razones de tiempo me detendré en algunas referencias a las obras de los dos últimos, quienes escriben contra el silencio de los cronistas occidentales y a partir de este, negociando sus discursos en la fina línea entre la polémica y la censura. Los textos de Muñoz Camargo y Álvarez y Xochitl presentan historias particularistas que polemizan con otras historias de tradición indígena y con crónicas de tradición occidental, relatos productores de relato a partir de sus silencios. Se trata de textos polémicos, hechos del discurso americano que recrean el papel, el enfrentamiento del pasado, para operar en enfrentamientos del presente de estas escrituras. La versión tlaxcalteca que ofrece Diego Muñoz Camargo en su Historia de Tlaxcala, escrita entre 1580 y 1599, tiene su núcleo en un silencio fundante, el borramiento de todo enfrentamiento entre tlaxcaltecas y españoles antes de la singular alianza que aseguró el triunfo de Cortés y sus soldados. Dicho borramiento resplandece por ausencia y produce un hiato en el texto, cuya diégesis salta del primer encuentro entre tlaxcaltecas y españoles al bautismo de los principales indígenas.
Aquí el silencio es negación simple y llana, contradice toda crónica occidental e indígena y produce un desacople en el relato, así como un extrañamiento amplificado en el lector. Señalemos además que no se trata del relato de un individuo en particular, sino de la versión de toda una comunidad que tiene en Muñoz Camargo uno de sus principales amanuenses y traductores. Este uso desviado del pasado, para decirlo en términos de Michel de Certeau, signa y contamina toda la historia, pero también exhibe otro modo posible de la negociación y la resistencia. En efecto, si los tlaxcaltecas gozaron durante buena parte de los 3 siglos coloniales de una posición favorable, única, frente a la corona, fue tanto a partir de su alianza con Cortés como, muy especialmente, de los relatos que construyeron sobre esta. Este uso artero del silenciamiento de ciertos eventos conflictivos permite atisbar algo más: la aguda inteligencia con la que comunidades autóctonas se apropiaron no solo de la escritura y de la lengua, sino también de ciertas tradiciones discursivas que permitían tanto la rememoración como la tergiversación. Distinto es el caso de los relatos que ofrece Fernando de Álvarez en Xochitl en sus numerosas obras, entre las cuales se destaca el Compendio Histórico de los Reyes de Texcoco y la Historia de la Nación Chichimeca, producidas todas en las primeras décadas del siglo XVII. Para el narrador de estos textos, el discurso se configura en la narración de lo innarrado, en la elipsis u olvido de las crónicas de tradición occidental. Estas historias se erigen contra el silencio y contra lo ominoso e inenarrable que el trauma de la conquista ha convocado. Operan con fuentes autóctonas que son heridas y son restos, memorias rotas, lo dije ya, transformadas a partir de nuevos ordenamientos discursivos y cognitivos. El cuestionario, otras concepciones de la palabra, otra lengua, otras tecnologías de la representación. En todas ellas está escrita la ruptura y la pérdida, tematizada en el lamento por lo destruido, connotado en las pinturas indígenas quemadas y los saberes desaparecidos, pero también la porfiada pulsión de la supervivencia. De allí que el movimiento principal de estas historias sea apelar a una narrativa de la continuidad entre las estructuras cognitivas autóctonas y las estrategias de reparación del trauma. Por ello es que las obras de Álvarez en Xochitl se pueblan de referencias a las voces y testimonios de los informantes, cada uno de los cuales está identificado por su nombre propio, su linaje, ubicación social y tipo de testimonio. No lo voy a leer, pero aquí tienen una cita que muestra un poquito de esto que voy a decir. Estos informantes son los ancianos que transmiten la historia de sus pueblos, desde las genealogías históricas y políticas hasta la conquista de México y sucesos posteriores, en particular el asesinato de Cuauhtémoc y las crueldades y codicias de los castellanos. Estas voces autóctonas, múltiples aunque no heterogéneas, ya que todas ellas soportan una versión autorizada del pasado texcocano, constituyen la original historia, como la llama el compendio, absolutamente borradas en las crónicas de tradición occidental. Este sintagma, en su literalidad, remite a pinturas y testimonios indígenas que Álvarez en Xochitl dice haber tenido en su poder, y, en su ampliación metonímica, alude a la voz indígena acerca del pasado como fuente del relato y la verdad. Frente a este saber texcocano, cuyo valor de verdad el compendio asevera, se erigen las versiones de los españoles, caracterizadas como falsas o parciales, profundamente injustas con el desarrollo efectivo de los acontecimientos. En los relatos de la guerra de conquista de las crónicas de tradición occidental, el protagonismo de los pueblos autóctonos queda relegado a un segundo plano, un murmullo secundario en el fragor de la batalla. Y en el caso de las cartas de Cortés, es el telón sobre el cual se escenifica su proverbial astucia y sus dotes persuasivas. Es este silencio el que subleva al narrador del compendio y lo lleva a construir un discurso histórico que lo exorcice o al menos lo dispute. Estas diversas voces y versiones son retomadas, reformuladas y reescritas en la ciudad letrada novohispana, tal como la denominó Ángel Rama, para producir nuevas configuraciones identitarias
en particular la figura del criollo, con las inflexiones que propicia el barroco de Indias. Los estudiosos de este archivo criollo novohispano han atendido sus silencios, en especial en el caso de Sor Juana, siguiendo los pasos señeros de quienes, como Aurora Egido, se preguntaron acerca de la poética del silencio en el siglo de oro y de supervivencia. De hecho, es Egido quien se detiene en la lira Óyeme con los ojos, para interrogar no ya la inflexión amorosa, exquisitamente analizada por Octavio Paz, sino su reflexión metapoética, que da cuenta del, cito a Egido, silencio interpuesto, no solo en el acto de escribir, sino en el de la lectura. A partir de los versos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quedo muda. Mabel Moraña, por su parte, alude a la retórica del silencio sorjuanina en su libro Viaje al silencio y la caracteriza de manera profusa. Cito: en el contexto colonial, Sor Juana actualiza muchos de los recursos usados por los representantes más brillantes de la tradición hispánica. Es ella, sin embargo, quizá como ningún otro escritor de su época, el decir y el callar asumen un sentido excepcionalmente dramático, confiriendo a su discurso una dinámica antinómica a través de la cual se expresa la profunda conflictividad barroca. Fin de cita. Silencio y conflicto, silencio y polémica, decir y callar, que configuran, como hemos visto, en etos del archivo colonial, adquieren en el barroco novohispano nuevas inflexiones, algunas de las cuales quiero apuntar para cerrar esta presentación. No me detendré en el discurso religioso ni filosófico doctrinal, centrales, no obstante, para dar cuenta de escritos conventuales y relatos de experiencias místicas. Tampoco en el silencio articulado a partir de la noche y lo onírico, del cual es principal artífice el afamado primero sueño sanjuanino. Quiero, en cambio, volver sobre la imagen de la red de agujeros que representa de manera extendida el archivo colonial, para pensar el silencio en dos dimensiones complementarias: la negociación del decir y del callar con respecto a la propia voz letrada, por un lado, la representación estilizada, opaca, contradictoria de las voces populares, herederas de algún modo de ciertas inflexiones de las voces autóctonas del siglo XVI. Recorriendo la obra de Sor Juana, es posible afirmar que toda su escritura se configura contra el silencio a partir de este, retándolo de manera constante, tanto en sus cartas públicas, la famosa respuesta a Sor Filotea, como en las privadas, aquella que dirige a su confesor, por ejemplo, y en la búsqueda minuciosa de la publicidad y publicación de sus obras, algo que muy pocos autores de la época alcanzaron en ese momento. Aunque también es cierto que la fama y publicidad de sus escritos, así como el profundo desparpajo intelectual que apenas disimulan la respuesta o el sueño, parecen haberla conducido al silencio sin fisuras de sus últimos años. Las tretas del débil, como las llamó Josefina Ludberg, no se limitan a sus epístolas, sino que dan textura a toda su obra, y significan una negociación de la propia voz entrelazada con otras voces, doctas pero también populares, en el trazado de una genealogía discursiva femenina que hunde sus raíces en la anatematizada figura de Malinzi. Entre las operaciones discursivas que significan esta negociación, selecciono un ejemplo, el comienzo de la respuesta a Sor Filotea, que lo tienen en la diapositiva. Ya señaló Beatriz Colombi la serie de dominios institucionales a los que hacen referencia los superlativos: jurídico, conventual, religioso confesional, religioso dogmático. Y agrega: a la mayor o menor resistencia que el texto oponga a las convenciones de estas esferas, hemos denominado micropolíticas, pues se trata no de gestos globales, sino tácticos, circunstanciales, acotados por un uso social, histórico y genérico. Toda la carta organiza una gestualidad tan compleja como efímeras son las tácticas del débil, que además oculta a simple vista la astuta resistencia. Si volvemos al exordio de la respuesta y lo leemos escandiendo su prosodia, percibiremos que el comienzo ya implica un sutil corrimiento. Al muy ilustre señora, mi señora, le sigue un no enfático, inmediatamente atemperado, pero cuya presencia marca toda la retórica de la epístola. Decir, no decir,
callar, hablar, saber, no saber o no decir que se sabe, son tretas que, como lo demostró Ludmer, permiten negociar enunciación, publicidad, publicación. Dicha alternancia no se limita a la configuración de una voz propia, sino que atañe también a la inscripción y uso de las voces subalternas, estilizadas, adelgazadas, pero que aún así se hacen presentes en los géneros que las habilitan. La loa que precede al auto sacramental El Divino Narciso, publicado en México en 1690, un año después de la primera edición de la Inundación Castálida, y los profusos villancicos solicitados por la Iglesia de Puebla o la Metropolitana todos los años, muy pocos de los cuales se conservan. La loa abre con una ceremonia prehispánica, la celebración del dios de las semillas o fiesta del Teocualo, que quiere decir Dios es comido, en honor a Huitzilopochtli. Resuenan aquí, aunque asordinadas, las voces indígenas que relatan esta festividad en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, ya referido al comienzo. A partir de la alegoría de América y Occidente, el celo y la religión, la poeta produce una polémica torsión, que no es nueva, pero que aparece renovada, y una analogía entre el teocualo y la Eucaristía. Las voces de los protagonistas de la conquista están representadas por los personajes alegóricos. Está el discurso del conquistador, enunciado por Celo, el discurso de la religión, que enuncia desde el punto de vista de los misioneros o de las casas, la voz del pasado prehispánico, en la que podrían detectarse ecos de los informantes de Sahagún. La escritura criolla ofrece así una reversión de la conquista, adaptada a los géneros y las formas del discurso barroco novohispano. Me quedan 2 minutos nada más. Aguanten. Establece también una velada crítica a la experiencia de la conquista a partir de una tradición lascasiana. En la loa, Sor Juana discute la llamada guerra justa, la imposición de la evangelización por la fuerza e incluso evita una mirada anatematizadora sobre la idolatría. En términos formales, además, tanto la loa como los villancicos están atravesados, escandidos por vocablos y giros de la lengua náhuatl que Sor Juana conocía y operan interfiriendo la lengua castellana, transformándola incluso cuando se lo hace a partir de la exclusión de personajes estereotípicos como el indio o el mulato. Por último, quisiera aludir a la operación de reescritura, reelaboración y silenciamiento que ofrece la obra de otro afamado letrado novohispano, Carlos de Sigüenza y Góngora. Catedrático, cronista, matemático, astrónomo, historiador, cartógrafo, construye su obra, buena parte de la cual permanece manuscrita durante siglos, a partir del profuso archivo de testimonios, crónicas, calendarios y códices que fue recopilando a lo largo de los años, y en especial del generoso archivo que delega Juan de Álvarez-Xochitl, hijo del Fernando de Álvarez-Xochitl, antes señalado. Como arconte de estas maravillas, Sigüenza y Góngora hereda no solamente numerosos saberes, sino un locus de enunciación que lo distingue y jerarquiza, y que usará de manera persistente en pos de cimentar una imagen virreinal virtuosa. Heredero también de esa red de agujeros que apuntaba el poema náhuatl, Sigüenza opera a partir de los silencios de los documentos, otorgándoles nuevos sentidos, movido quizá por el horror vacui que producen la edición y la escansión, pero también por la búsqueda de una posición cierta y favorable en la compleja sociedad colonial novohispana. Esa recuperación del archivo prehispánico y temprano posconquista, que lo consagra como escritor reconocido, se da de bruces con la mirada negativa respecto al mundo autóctono, no solo indígena, mezclado, mestizo, con el que a regañadientes convive. Muestra palmaria de ello es su obra más famosa, El alboroto y motín de los indios de México, del 8 de junio de 1692, que ofrece una imagen radicalmente opuesta al panegírico de, por ejemplo, su Teatro de Virtudes Políticas, de 1680, con el que se recibió al conde de Paredes en la Ciudad de México y en el cual enaltecía las figuras de principales mexicas como Chimalpopoca, Izcohuatl, Ayacatzin o Cuauhtémoc, erigiéndolos en modelo de un buen gobierno.
Frente a esta mirada idealizada, frente a este uso de la escritura del pasado, la mirada profundamente negativa respecto de la plebe, tan en extremo plebe, tienen las citas, de su presente, organizada a partir de la imagen de un motín popular que se retrata con espanto y repulsión. En términos genéricos, el texto retoma los modelos de la epístola cortesiana y la profusión de Bernal Díaz, para ofrecer un extenso recorrido por los prolegómenos del motín y su desencadenamiento, cargado de metáforas, profusas enumeraciones, detalladas descripciones de las encomiosas acciones del rey, dando muestra asimismo de su acabado conocimiento del terreno del Valle de México y sus problemas. Esta proliferación descriptiva y narrativa, meticulosamente ordenada como lo exigen los preceptos de la época, estalla en una diatriba verborrágica que coloca en el otro popular toda su marca negativa. Esta enumeración iterativa funciona preparando el terreno para la tergiversación y la desaparición de las voces populares, para su silenciamiento. Estas voces de la plebe, plurales, desentonadas, se caracterizan por su ausencia del lenguaje. El grito y el alarido es lo que las define. También el murmullo ininteligible y el soterrado complot, apenas atisbado de segunda mano, que el texto adjudica a las mujeres indias. Solo hablan en el texto para proferir amenazas. Muera el virrey y cuantos nos defendieran. Mueran los españoles y gachupines. No hay testimonios, no hay versión popular, no hay argumento cierto. El silenciamiento opera aquí por una doble vía, negándole el don de la palabra y del argumento a estas voces populares, negando también su posible aparición, algo que podemos contrastar con otras versiones múltiples del motín, testimonios y procesos judiciales. Al tiempo que recupera las imágenes visuales y sonoras de la guerra que vimos en Bernal Díaz, elide otras violencias. Hacia el final solo apunta brevemente el sofocamiento de la rebelión, sin consignar con claridad la atronadora respuesta virreinal, que juzgó y ajustició a numerosos sujetos, también como castigo ejemplar para prevenir futuras rebeliones. En la operación discursiva que Sigüenza propone, se percibe con palmaria claridad aquello que Michel de Certeau denominó la belleza de lo muerto, construida a partir de una voz monológica que idealiza una imagen del pasado para, por contraposición, censurar las voces autóctonas de su presente. Cierro este recorrido retomando la imagen de la red de agujeros, de la tensión entre lo que se entreteje, lo que se dice, y sus hiatos, sus silencios. El camino diacrónico que propuse también buscó comprender las resonancias de las violencias coloniales y sus ocultamientos. Así, parece ser la tarea de la crítica literaria, oír ese silencio que Ulises no atisbó o que falseó, e interpretarlo, confiriéndole una nueva textura a estos textos coloniales que también nos constituyen. Muchas gracias.